Relatos de Belcebú a su nieto, capítulo 21, parte 2. En cuanto a la particularidad de los seres tricerebrados para cuya denominación adopté dicha definición verbal, ya te explicaré a su debido tiempo, pero has de saber por ahora que esta palabra sirve para designar a todas las presencias comunes correspondientes a los seres tricerebrados ya definitizados, tanto aquellos que constan tan solo de un cuerpo planetario, así como aquellos cuyos cuerpos eserales superiores ya han sido configurados en sus presencias y en los cuales, por una u otra razón, no se han cristalizado los datos necesarios para el divino impulso de la conciencia objetiva. Con esta somera explicación de la palabra Hasnamus, Belcebú dio por satisfecha la curiosidad de su nieto y continuó su relato de la forma siguiente. En el transcurso de mis minuciosos estudios sobre las referidas enseñanzas religiosas, llegué a saber también que después que este individuo sagrado asumió finalmente la presencia de un ser tricerebrado, entregándose entonces a serias meditaciones a fin de establecer la mejor manera de cumplir la tarea encomendada desde lo alto, decidió llevarla a cabo por medio del esclarecimiento de su razón. Debo hacerte notar aquí que para entonces ya se había cristalizado en la presencia de San Buda, según lo demostraron claramente mis investigaciones ya mencionadas, la comprensión sumamente cabal de que en el proceso de su formación anómala, la razón de los seres tricerebrados del planeta Tierra se había convertido en la razón llamada instinto terebelniano, es decir, una razón que funciona tan solo de acuerdo con ciertos estímulos procedentes del exterior. Pese a ello, San Buda decidió ejecutar su misión por medio de esta peculiar razón terrestre, es decir, esta razón propia de los seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra, y por consiguiente empezó por informar a esta razón peculiar acerca de todas las verdades objetivas de toda naturaleza. San Buda comenzó por reunir a varios jefes del grupo, hablándoles en los términos siguientes: seres dotados de presencias semejantes a las del mismísimo Creador de todas las cosas, mediante ciertos sagrados, justa y esclarecedoramente orientadores resultados finales de la materialización de todo cuanto existe en el universo, ha sido enviada a vosotros mi esencia para serviros de auxilio en la lucha que cada uno de vosotros libráis para liberaros de las consecuencias de las anómalas propiedades eserales que en razón de altísimas e impostergables necesidades cósmicas comunes fueron implantadas en las presencias de vuestros ascendientes y que, transmitidas por herencia de una generación a otra, os han alcanzado también a vosotros. Luego San Buda volvió a dirigir la palabra con referencia al mismo tema, pero más detalladamente, a cierto grupo de seres iniciados por él en sus enseñanzas. Esta segunda vez se expresó, según se desprende de mis investigaciones, de la siguiente manera: seres dotados de presencias para la materialización de la esperanza de nuestro Padre común, casi en el origen mismo de vuestra raza, tuvo lugar en el proceso de la existencia normal de todo nuestro sistema solar un accidente imprevisto que amenazó seriamente a todos los seres que entonces existían. Fue necesario, entonces, entre otras medidas requeridas
para la regulación de los trastornos comunes universales conforme a las explicaciones de ciertos altísimos sacratísimos individuos, producir cierto cambio en el funcionamiento de las presencias comunes de vuestros antecesores, es decir, que les fue conferida a sus presencias cierto órgano dotado de propiedades especiales, gracias a las cuales todas las cosas exteriores percibidas por sus presencias totales y transformadas para su propio recubrimiento se manifestaban posteriormente sin guardar conformidad alguna con la realidad. Poco tiempo después, una vez establecida la existencia normal de vuestro sistema solar y de una vez pasada la necesidad de efectuar ciertas materializaciones intencionalmente anormales, nuestro misericordioso Padre Común se apresuró a dar la orden de anular inmediatamente ciertas medidas artificiales en las cuales se contaba el ya superfluo órgano Kunda Buffer de las presencias comunes de vuestros antecesores, así como la de todas sus propiedades consiguientes, y esta orden fue ejecutada inmediatamente por los sagrados individuos pertinentes a cuyo cargo estuvo la supervisión de estas materializaciones cósmicas. Después de transcurrido un considerable espacio de tiempo, se reveló repentinamente que si bien todas las propiedades del mencionado órgano habían sido extirpadas efectivamente de las presencias de vuestros antecesores por los referidos sagrados individuos, cierto resultado cósmico, naturalmente derivado de aquel, conocido con el nombre de predisposición, y puesto de manifiesto en toda presencia cósmica más o menos independiente, debido a la acción repetida de su función correspondiente, no había sido previsto ni destruido como correspondía. De tal modo que, debido a esta predisposición que comenzó a transmitirse por herencia a las generaciones posteriores, las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda Buffer comenzaron a cristalizarse gradualmente en sus presencias. No bien tuvo lugar este lamentable hecho en las presencias de los seres tricebrados que habitaban en ese planeta Tierra, fue enviado inmediatamente a aquel lugar, por orden de nuestro Padre Común, un individuo sagrado, a fin de que, bajo el aspecto de un hombre como cualquiera de vosotros, y dotado de la perfección correspondiente a la razón objetiva, según las condiciones ya establecidas, os explicara y os mostrara la forma de extirpar de vuestras presencias las consecuencias ya cristalizadas de las propiedades del órgano Kunda Buffer, así como vuestra heredada predisposición a nuevas cristalizaciones. Durante el período en que dicho sagrado individuo, dotado de una presencia semejante a la vuestra, y habiendo alcanzado ya la edad de la responsabilidad natural a todo ser tricentrado maduro, guió de forma directa el proceso ordinario de la vida esencial de vuestros antecesores. Muchos de ellos lograron liberarse por completo y efectivamente de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda Buffer, y o bien adquirieron de este modo el ser para sí mismos, o bien se convirtieron en fuentes normales para el surgimiento de presencias normales de ulteriores seres semejantes a ellos. Pero, debido al hecho de que con anterioridad al período en que dicho individuo sagrado hizo su aparición en la Tierra, la duración de vuestra existencia se había vuelto ya, en razón de diversas condiciones anómalas firmemente establecidas y creadas por vosotros mismos, inusitadamente breve. El proceso del sagrado rascuarno debió también, muy pronto, ocurrirle a este sagrado individuo, es decir, que también él, al igual que vosotros, debió morir prematuramente, de modo tal
que después de su muerte comenzaron a restablecerse gradualmente las condiciones anteriores, en virtud de dos razones principales. Por un lado, las condiciones anómalas de la existencia ordinaria establecidas desde antiguo, y por el otro, la maléfica particularidad de vuestra psiquis llamada necedad. Merced a la mencionada particularidad de vuestra psiquis, ya los seres de la segunda generación, después de la correspondiente al mencionado individuo sagrado que había sido enviado desde lo alto, comenzaron a modificar gradualmente todo cuanto él les había explicado y aconsejado, con el resultado final de que toda su obra se vio por último completamente destruida. Una y otra vez fue materializado el mismo proceso por el Altísimo encargado cósmico común de los resultados finales, pero siempre con el mismo estéril resultado. En la época presente del flujo cronológico, en que la vida esceral anómala de los seres tricerebrados de vuestro planeta, particularmente la de esos seres que habitan aquella parte de la superficie del planeta Tierra conocida por el nombre de Perlandia, comienza ya a obstaculizar seriamente la normal y armoniosa existencia de la totalidad de este sistema solar. Se manifiesta mi esencia procedente de lo alto entre vosotros, a fin de que encontremos todos juntos en este mismo sitio y tras una mutua colaboración la forma y el medio de liberar en las actuales circunstancias vuestras presencias de las referidas consecuencias que ahora debéis sobrellevar debido a la falta de la previsión de ciertos sagrados encargados de los resultados cósmicos finales. Así que les hubo dicho todo esto, San Buda se dedicó en lo sucesivo, por medio de sencillas conversaciones con los terráqueos, a esclarecer y más tarde a explicarles la forma en que el proceso de sus existencias debía ser conducido, así como el orden en que la parte positiva de sus seres debía guiar conscientemente las manifestaciones de las partes inconscientes, a fin de que las consecuencias cristalizadas de las propiedades del órgano Kundabuffer y también la heredada predisposición a las mismas fueran desapareciendo gradualmente de sus presencias comunes. Como indicaron mis detalladas investigaciones de las que antes te hablé, las mencionadas consecuencias en la época en que la psiquis interior de los seres residentes en aquella parte de la superficie del planeta Tierra se hallaba bajo la guía de este auténtico mensajero de lo alto, San Buda, para ellos sumamente maléficas, comenzaron efectivamente a desaparecer de la forma gradual de la presencia de muchos de ellos. Pero para desdicha de todos los individuos dotados de cualquier grado de razón pura, y para desgracia de los seres tricerebrados pertenecientes a todas las generaciones posteriores a la de aquel auténtico mensajero de lo alto, ya los primeros sucesores de los discípulos de San Buda comenzaron, debido una vez más a la maléfica particularidad de su psiquis, esto es, la necedad, a echar en el olvido todas sus indicaciones y consejos, en tal medida que las enseñanzas de San Buda sólo quedó a la tercera y cuarta generación de lo que nuestro honorable Mullah Nasruddin define con las siguientes palabras. Solo algunos datos acerca de su olor particular. Tanto se modificó poco a poco la interpretación de las enseñanzas del santo enviado de lo alto, que si éste en persona hubiera podido discutirlas con los miembros de generaciones posteriores, probablemente no hubiera llegado a sospechar siquiera que eran las mismas que él había impartido durante su permanencia en la tierra.
No puedo dejar de expresar aquí mi profundo pesar por esta extraña práctica de tus favoritos terráqueos, que con el curso de los siglos ha llegado a convertirse, por así decirlo, en una acción conforme a las leyes. Y en el caso que ahora nos ocupa, fue esta misma práctica peculiar, firmemente arraigada, la que permitió que fueran desvirtuadas las verdaderas indicaciones y consejos de San Buda. Dicha práctica de antiguo establecida consiste en esto: una causa pequeña, a veces casi trivial, es capaz de provocar por sí misma un cambio en detrimento de todos y cualquiera de los llamados ritmos de existencia ordinaria, externos e internos, previamente establecidos, e incluso su completa destrucción. Puesto que el esclarecimiento, querido niño, de ciertos detalles relativos al surgimiento de esta causa tan trivial fue la base, en este caso, de la adulteración de todas las verdaderas explicaciones y exactas enseñanzas de aquel auténtico mensajero de lo alto, San Buda, habrá de proporcionarte un excelente material para la mejor comprensión del extraño carácter del psiquismo de estos seres cerebrados que han cautivado tu fantasía. Me detendré aquí para explicarte, con el mayor detalle posible, el orden exacto en que fueron desarrollándose las distintas etapas de la referida práctica. Ante todo, debo comunicarte los dos hechos siguientes. El primero es este, que solo pude esclarecer el malentendido originado en dicha práctica mucho tiempo después de la época a que mi actual relato se refiere, entre otras cosas, solo en la época de mi sexto descenso al planeta Tierra pude esclarecer, de forma accidental y gracias a mi vinculación con el santo Asyata Shaimas, de quien te hablaré más detalladamente muy pronto, las verdaderas actividades de aquel auténtico mensajero de lo alto, San Buda. Y el segundo hecho es el siguiente, que desdichadamente el origen del lamentable malentendido fueron ciertas palabras contenidas en una de las auténticas explicaciones del propio San Buda. De hecho, sucedió que el propio San Buda expresó a algunos de sus más próximos discípulos, iniciados por él mismo, en el transcurso de ciertas explicaciones, su propio y definido parecer con respecto a los medios posibles para la destrucción, en la naturaleza terráquea, de las mencionadas consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer que les había sido transmitida por herencia. Así pues le dijo, entre otras cosas, lo siguiente: uno de los mejores medios para invalidar la predisposición de vuestras naturalezas hacia la cristalización de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer es el sufrimiento voluntario, y el mayor sufrimiento voluntario puede obtenerse en la propia presencia, obligándose a tolerar las desagradables manifestaciones de lo demás para con uno mismo. Esta explicación de San Buda, junto con otras muchas enseñanzas precisas, fue difundida por sus más próximos discípulos entre los seres ordinarios del país. Y una vez que el proceso del sagrado rascoarno tuvo lugar en su presencia, aquellas se fue transmitiendo de generación en generación. De modo, pues, querido niño, que cuando, como ya te he dicho, aquellos seres tricentrados pertenecientes a la segunda y tercera generación que sucedieron al sagrado rascoarno de la presencia de San Buda, en cuya psiquis, ya desde la época de la pérdida de la Atlántida, se había fijado
aquella peculiaridad conocida con el nombre de necesidad orgánica psíquica de hacer necedades. Comenzaron para desgracia de los seres tricebrados ordinarios de aquel período, y para desgracia también para los seres de todas las generaciones posteriores, incluso la contemporánea, a decir y hacer en grado superlativo toda clase de necedades con respecto a estos consejos de San Buda. Y como resultado natural, se llegó a la antojadiza conclusión transmitida luego de generaciones en generación de aquella tolerancia mencionada en la enseñanza del Buda debía ser llevada a cabo en la más completa soledad. Continuará.